martes se realizó la audiencia judicial para el pedido de libertad anticipada del ex jefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano, liderada por su abogado Ignacio Durán. Según informó el periodista Eduardo Preve, la audiencia tuvo lugar en la cárcel de Florida, donde Astesiano se encuentra detenido desde febrero de 2023 tras ser condenado por los delitos continuados de conjunción del interés personal y público, asociación para delinquir, revelación de secreto y tráfico de influencias. Ignacio Durán justamente es su representante legal y está en comunicación ahora con nosotros. Doctor Durán, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, un gusto estar acá. El gusto es nuestro. Doctor, ¿por qué entiende la defensa de Astesiano que hay lugar para las condiciones que se aplique la libertad anticipada? Bueno, para que se entienda bien claro, la norma, que es el artículo 298 del Código Procesal Penal, habilita a los privados de libertad que tienen sentencia de penitenciaría, es decir, superiores a 2 años, a que cuando pasen la mitad de la pena y si se dan determinados requisitos que ahora yo te voy a comentar, puede hacer este pedido ante lo que es el juez de ejecución. El juez de ejecución es el juez del lugar en donde el preso está cumpliendo la condena, en este caso es el juzgado de Florida. ¿Por qué digo que habilita? Porque los informes carcelarios de conducta que exige el Instituto de la Libertad Anticipada, Astesiano los tiene y los tiene de forma muy favorable, y además cuando ya le pedimos salidas transitorias anteriormente, los informes del psicólogo de la unidad que tienen que dar cuenta de la capacidad de resocialización de la persona también le son muy favorables. Entonces creemos, mejor dicho, que están todos los elementos que prevé la norma para que se le pueda otorgar, y sumado a ello, él ya llegó a los 2/3 de la pena. La ley te dice que a partir de la mitad de la pena ya se puede pedir, y Astesiano la pasó hace rato porque están los 2/3. ¿Qué es lo que ha hecho Astesiano en la cárcel justamente para acreditar esta situación, doctor? Bueno, recordemos que él tiene la suerte, que no lo tienen todos los privados de libertad, de estar en una unidad que es la 19, que permite cumplir ni más ni menos con lo que dice la Constitución, que es la posibilidad de rehabilitación. El sistema del INR en el Uruguay, no descubro nada si digo que obviamente no es óptimo, que no cumple en la mayoría de las unidades con los estándares internacionales para lo que es la rehabilitación y el cumplimiento de la pena, y por suerte para él y para otros reclusos que sí están en Florida, él puede estudiar y trabajar, y de hecho lo está haciendo desde hace más de 2 años, desde que está privado de libertad, y actualmente él está encargado de lo que es el sector cocina de la unidad. Doctor, ¿usted cómo califica la audiencia el otro día para esta libertad anticipada? ¿La califica como positiva? Sí, por lo que te decía recién, creo que fue una audiencia muy favorable. Hay ocasiones en que uno puede hacer un pedido y hay requisitos que si bien están, hay otros que no lo están tanto, y todas las preguntas que le hizo la jueza fueron respondidas de forma satisfactoria por él, y todo lo que es requisitos documentales, informes de conducta, informes del ITF e informes carcelarios le dan absolutamente favorables, y sumado a eso, que también la jueza se lo preguntó y él también lo respondió, le preguntó especialmente qué planes tenía en caso de que se le dé la libertad, cuál sería su futuro, y él ya tiene un emprendimiento laboral casi para comenzar en caso de que se le dé la libertad. Entonces creo que por todo esto y por lo que te dije hace un ratito, están todas las condiciones dadas para que se le pueda otorgar. Ahora le voy a consultar sobre eso porque de hecho hay novedades en la prensa hoy con respecto a los planes de Astesiano, pero ¿qué es lo que pasa ahora con el pedido? ¿Cómo se tramita? Bueno, el pedido ya cumplió con todas las formalidades previas que te decía, ya agregaron los informes de conducta de la unidad, se agregó la planilla de ITF, que es la que tiene que decir si en este plazo Astesiano tuvo más antecedentes judiciales o no, que obviamente la respuesta es negativa. Y ahora la jueza, luego de esta audiencia del otro día y después de que le tomara declaración de forma personal, mandó el expediente, lo que se llama en vista fiscal, para que la Fiscalía dé su opinión al respecto. Esto va a demorar, calculamos que unos 2-3 días, y después la jueza se va a tomar más o menos los mismos días para tomar decisión, así que yo calculo que
podemos tener una resolución para jueves o viernes de la semana próxima. ¿Es vinculante la resolución que tome la doctora Flores? Es pertinente la aclaración. Es muy buena la pregunta porque también me lo han dicho otros colegas. Esto va para una Fiscalía de Ejecución de Florida. Acá no interviene la doctora Flores, que es la fiscal de Montevideo. Este expediente puntualmente no lo define en cuanto a una opinión fiscal la doctora Flores, sino que es la Fiscalía de Florida de segundo turno. O sea que la Fiscalía que solicitó a la jueza el procesamiento, la imputación de Astesiano, en este caso no incide. No, en ese momento, recordemos, fue la doctora Fossati, luego la causa pasó a la doctora Flores. Ese expediente sigue tramitando en Montevideo. En este caso, al tratarse de una libertad anticipada, como te dije recién, los presos, los privados de libertad, siguen la suerte de los jueces de ejecución de donde cumplen la condena. Entonces interviene Juzgado de Ejecución de Florida y Fiscalía Letrada de segundo turno de Florida también. Y respondiendo a la pregunta, que no lo hice, no es vinculante, pero evidentemente la opinión fiscal es tomada en cuenta por los jueces a la hora de decidir, ¿no? ¿Cómo será el proceso, si que efectivamente accede a la libertad anticipada, cómo será el proceso de vida en libertad de Alejandro Astesiano? ¿Qué es lo que deberá cumplir? Bueno, él va a tener que tener una conducta intachable, obviamente, porque queda sometido a lo que es la autoridad judicial bajo el plazo de lo que le va a restar todavía de cumplimiento de condena. Recordemos, si en caso de que no se le dé la libertad, supongamos, él tiene todavía un vencimiento de pena previsto para enero del 2026, o sea que en caso de que se le diera la libertad, él va a quedar sujeto hasta enero de 2026 a la vigilancia de la autoridad, cumpliendo con, por ejemplo, presentación periódica en la seccional o realizando otro tipo de tareas que la juez pueda imponerle si es que accede a darle esta libertad anticipada. Doctor, ¿usted ve alguna posibilidad de que efectivamente no le den esa libertad anticipada o cree que por las condiciones esto va a terminar ocurriendo al plazo de estos días que usted mencionaba? La pregunta del millón. Yo la verdad que no quiero generar ningún tipo de presión indebida ni nada, pero ha sido un poco la pregunta recurrente en estos últimos días después de que se presentó la libertad. Yo lo digo con absoluta sinceridad y lealtad entre colegas, porque la jueza no deja de ser una colega, es magistrada, pero es una colega igual que yo. Realmente no vería la manera en un caso así, y con todo lo que te dije antes, con el cumplimiento íntegro de todos los requisitos que la ley te dice, no veo cómo podría ser una resolución negativa de la libertad anticipada, pero bueno, uno a veces en los avatares judiciales espera una cosa y sucede otra. Ajá. Pero para serte muy franco con lo que te dije recién, creo que sería mucho más complicado y incluso hasta infundado decir que no sean los elementos para dar la libertad y negársela. Creo que se metería hasta en un brete la doctora negando la libertad en un caso tan claro como este, ¿no? Uh-huh. En este caso, le pregunto desde el desconocimiento de la norma, doctor, pero ¿la fiscal no podría aducir, por ejemplo, alarma pública? Se lo pregunto porque esta, y volvemos al principio, no es la fiscal que actuó en el caso ni la oficina que actuó en el caso. Esta fiscal solo va a analizar la posibilidad o no de la libertad anticipada. Exactamente, y es pertinente la pregunta también porque el concepto alarma pública, que es un concepto bastante indeterminado pero que se aplica, solo es tomado en cuenta a la hora de considerar o no una prisión preventiva cuando se da el inicio de la causa. Después, cuando ya pasó y cuando ya hay una sentencia de condena, ya no es más considerado. Ajá. O sea que ese concepto, si bien existe y los fiscales lo consideran, se toma siempre al inicio de los procedimientos y no en esta etapa. Uh-huh. Pero como te dije recién, la fiscal va a tener que valorar si se dan los requisitos normativos y no otra cosa. Y te hago una anécdota de lo que fue la audiencia el martes en la cárcel. Él estaba un poco preocupado por la situación y le preguntó a la jueza por lo que es su situación mediática y que la gente está expectante de qué pueda pasar y qué hace cuando salga, y que el nombre Astesiano siempre está en el tapete, y la jueza lo miró muy serio, muy fija, y le dijo: yo voy a tomar esta decisión, señor, y a mí me importa muy poco si usted es Astesiano o Juan Pérez. Uh-huh. Y bueno, ahí fue como
le dio bastante tranquilidad a él esas palabras de la jueza, que bueno, a mí también me la dio obviamente, y con lo que te dije antes, es una jueza, entiendo, muy garantista y creo realmente que tiene todos los elementos para que se la dé. Doctor, en el cierre del reportaje hay una nota hoy en El Observador titulada Alejandro Astesiano se mudará a Florida e instalará un almacén mayorista en esa ciudad tras salir de prisión. El comercio se va a llamar Fibra Team, almacén mayorista. De hecho, la propia nota del Observador adjunta una foto de lo que parece ser un galpón o un lugar donde va a estar justamente la venta de estos productos, y el nombre Fibra Team, que sería el nombre del local. ¿Astesiano le confirmó esto a usted, efectivamente, que su intención es instalarse en Florida y abrir este negocio? Eso es así, no solo me lo confirmó, sino que yo lo acompañé bastante en lo que es el trámite de apertura de la sociedad. Él todo lo tuvo que hacer, obviamente, en su condición de privado de libertad. Tuvo un Zoom con la DGI, tuvo un Zoom con el BPS para hacer la apertura en forma de lo que es esta empresa mayorista que él denominó Fibra Team. Y también se le presentó a la jueza toda la documentación de la mercadería que él ya había adquirido y de un local que tiene en arrendamiento en caso de que esto cristalice y que le puedan dar la libertad. Es muy importante para un privado de libertad y para una jueza de ejecución saber que si otorga una libertad, esta persona ya va a salir a reinsertarse y va a salir a trabajar y no va a salir, como se dice, un poco a ver qué pasa y a la deriva. En este caso él ya previó esa situación con algunos recursos que él tenía y consiguió con la familia. Abrió este pequeño emprendimiento en Sarandí Grande, ahí en Florida, y bueno, sí, la idea es quedarse un poco lejos del ruido de Montevideo y trabajar desde Florida. Al final de la entrevista, Durán, más que una pregunta, una reflexión. Teniendo en cuenta todo el barullo político que generó el caso Astesiano, que tuvo impacto político muy importante, muy relevante, y que ahora, un tiempo después de que fuera finalmente enviado a prisión, va a recibir la libertad anticipada, montó un negocio. Si bien él tuvo ingresos en blanco, también tuvo ingresos en negro, y uno puede suponer que parte de este negocio fue montado en base a esos recursos. ¿Cómo ve todo este tema? Porque muchos de los que nos están escuchando ahora pueden decir, pero el señor Astesiano fue parte de un torbellino político, un año y algo después obtiene la libertad, monta un negocio con, uno presume, con dinero mal habido, y habla ya de una reinserción y de un proceso de mejora ante la sociedad. ¿Cómo ve todos esos factores, doctor? Bueno, yo te digo, más que cómo lo veo, lo que está sucediendo y lo que yo estoy al tanto de todo esto. Él no llega a un año y medio, él ya pasó los 2 años de privación de libertad, lleva 2 años y un mes, más o menos, y él tenía ingresos por su trabajo, él tenía unos ahorros familiares también, y la empresa que montó es una empresa muy humilde. No es que se compró una casa en Punta del Este cuando sale, no es que se va a ir de vacaciones. Él montó un muy pequeño negocio en Sarandí Grande que tiene un costo muy inferior, que obviamente no corresponde que yo lo diga, pero y todo lo que es esta situación, creo que nada va o puede generar un manto de dudas sobre de qué manera él se hizo de estos recursos para poner esta empresa. Obviamente la especulación de la ciudadanía está a la luz del día, está siempre, y yo contra eso no puedo hacer nada, pero que la empresa es bien habida y que la hizo con fondos genuinos y que está todo en forma y que es una suma que por supuesto es absolutamente muy terrenal para lo que es la situación de él, eso no tengas ninguna duda, y así se le presentó a toda la jueza incluso. Doctor Ignacio Durán, abogado de Alejandro Astesiano, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes, una orden y un abrazo.